Cordial saludo. En esta primera parte del módulo acerca de los conceptos, metodologías y criterios para la evaluación de resultados y de impacto, nos basaremos o tendremos como referente el documento del DNP, que si bien aplica para la parte pública de manera más estricta, igual podemos hacer una adaptación al sector privado, a los proyectos privados, en la medida en que es necesario conocer de cada proyecto y de cada política pública y de cada acción qué impactos hemos tenido, tanto positivos como negativos, en la sociedad, en el entorno y en los diferentes grupos de interés a los cuales se dirigen nuestras acciones, especialmente los proyectos. Por lo tanto, la rigurosidad metodológica que utilizaremos o que tendremos en cuenta en este primer referente nos servirá para poder determinar y tomar decisiones acerca de la aplicación de recursos, acerca de los distintos cambios que haya que hacer asociados a la mejora en la planificación, y control, seguimiento y ejecución de los proyectos, en la medida en que estas metodologías nos otorgarán unos insumos sumamente valiosos para ello. Ya entrando en el desarrollo de la videoclase, vamos a discutir los elementos asociados a los conceptos, elementos, criterios, metodologías, alcance y aplicación de la evaluación de resultados y de impacto en esta primera parte. Inicialmente trataremos y esbozaremos toda la discusión en torno a un documento guía que tenemos para el caso de los proyectos en la parte pública. Ese documento guía es establecido por el DNP de Sinergia, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados. Y por lo tanto allí lo que se busca es recaudar una cantidad de información que permita la medición y calidad de la oportunidad de resultados. Dado que en la parte pública inicialmente se exige que haya un cumplimiento de gestión y resultados y que eso hace parte de ese control fiscal. Por lo tanto, la información adecuada y un adecuado análisis de eficiencia y eficacia de los planes, programas y proyectos, y en especial de las políticas públicas, por obviamente arrojar unos resultados adecuados o conforme a lo que se pretende. Cabe destacar que, si bien esta medición es para el sector público, esta guía tiene una adaptabilidad también en la parte privada. Ya en el desarrollo del diplomado se ha logrado identificar el ciclo del proyecto, las distintas etapas y obviamente los distintos momentos desde la parte en que se identifican las necesidades, o sea, la situación socioeconómica de esa población, de esa comunidad, o la misma necesidad del proyecto que se va a ejecutar, y pasando obviamente ya por todo el esquema de planificación de los objetivos, la adecuación de recursos, entre otros, y posterior la ejecución de actividades. Luego de ello, obviamente, pues cabe identificar que se han previsto desde el comienzo unos resultados esperados a obtener en ese proyecto. De hecho, en los términos de referencia o en los pliegos de condiciones en la parte pública, pues se prevén los resultados. E igual en la parte privada se va a atender a tratar de resolver situaciones concretas a través de la entrega de productos y de los resultados. Por lo tanto, después de esos resultados es necesario medir ese impacto. Y ese impacto tendrá que ver con esos alcances brutos y o netos que se pretenda identificar con ocasión de la realización del proyecto, destacando que cada proyecto genera impactos positivos y o negativos, algunos esperados, otros no, pero que es necesario identificar en esa población en la cual el proyecto se ha ejecutado y en los distintos actores y el espacio, tiempo y momento en que el proyecto ha afectado ese entorno. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos insumos, procesos y productos para identificar los resultados impactados y a partir de ahí identificar posteriormente los indicadores asociados a estos. Ya en la medición como tal y en el tema de los indicadores, que miraremos en otra videoclase, la relación de los diferentes elementos del ciclo de vida del proyecto nos permite identificar algunos indicadores, como en este caso el de eficacia, que lo podemos mirar, ¿cierto?, en la relación entre los objetivos y especialmente los productos, tratando de identificar si el proyecto como tal arrojó los resultados previstos o esperados o que se demandaba por parte de la comunidad de esa intervención. A su vez, la relación costo-efectividad la podemos observar como está acá, determinando esos costos asociados a los insumos, es decir,
insumos que tienen que ver con esos recursos institucionales, físicos, humanos, financieros, entre otros, que dispusimos para ese proyecto o para esa política pública. En relación con esos resultados, ahí podemos identificar ese indicador de costo-efectividad, que debe ser lo más positivo posible. Y a su vez, el indicador de productividad, como podemos ver acá, y eficiencia, lo miramos en relación de los insumos productos. Cabe destacar que el factor o el indicador de eficiencia se obtiene en la relación en que hayamos obtenido el mayor resultado con la menor aplicación o utilización de los distintos insumos o recursos. Y es importante resaltar el indicador de calidad, que está en la relación productos-resultados. Obviamente, si es una intervención pública, sea en infraestructura o un proyecto social, o en la parte privada, en cualquier proyecto como tal, hay que identificar esa calidad de esos productos y resultados, y también calidad en esos impactos. Y la efectividad, que es la sumatoria de la eficiencia más la eficacia, la podemos determinar en relación con los productos y ya con los impactos. Es decir, cuando decimos qué tan efectivo es un proyecto, es si se alcanzó y en grado sumo los resultados que fueron allí previstos, y hay un gran nivel, digámoslo, de satisfacción por parte de los distintos receptores, usuarios y beneficiarios de esos resultados como tal. Ya de manera específica, en los tipos de seguimiento podemos encontrar distintos actores. En este caso podemos hablar de las entidades ejecutoras de distinto nivel. En la parte territorial, pues cabe destacar que estamos hablando de departamentos, de municipios y distritos, e inclusive de regiones y provincias, en la medida en que hayan sido configuradas. Y tenemos unas entidades que coordinan también en distinto nivel, tanto territorial como nacional, la generación de información para determinar los resultados inmediatos y resultados finales. Resultados inmediatos entendidos como aquellos que se están dando durante la ejecución de la política pública o del proyecto, y resultados finales cuando ya hemos concluido con esa política pública o proyecto. Ese proceso productivo igual hay que hacerlo siguiendo las distintas etapas de ese ciclo de vida del proyecto y en sí la cadena de valor. Y ya respecto a los tipos de seguimiento, es importante entender que ha de participar la ciudadanía, el estamento político, es decir, el Congreso o la Asamblea o el Consejo, según el nivel de gobierno. Ya la parte gerencial es más desde el nivel ejecutivo, y en la parte operativa más desde los ejecutores. Obviamente en cada nivel de gobierno y en cada tipo de seguimiento tenemos unas distintas necesidades de información para obviamente hacer un procesamiento, análisis e interpretación, y por lo tanto identificar si los distintos objetivos y metas e indicadores que hemos establecido se han como tal alcanzado o cumplido y de manera adecuada y positiva. Ya en la parte de las fases, por así decirlo, que implica la formulación de la política pública y la formulación de lo que se va a mirar en el proyecto, hay que tener en cuenta que se parte, si es en el nivel nacional, del plan de desarrollo, y a su vez en el nivel territorial del plan de desarrollo departamental y municipal. Y luego pues habrá que formular un plan estratégico sectorial, y luego pues habrá que colocar y poner en marcha el sistema de seguimiento. Para resumir esta presentación, pues cabe destacar que hay que identificar la parte estratégica, el componente de cómo se ha diseñado y caracterizado y cómo se piensa medir esa política pública o ese proyecto en la cadena de valor. Y luego es necesario identificar los distintos indicadores que se van a establecer, diseñar y aplicar dependiendo de la política pública o del programa, como veremos más adelante en otra videoclase. Y habrá que hacer una definición de los tipos de acumulación. Se entiende por la acumulación, sea esta positiva o negativa, en la medida en que en algunos casos hay que ampliar calidad o cobertura, involucrar mucho más personas, generar mucho más proyectos y abarcar más espacios. En esos de acumulación positiva o negativa es cuando tenemos que reducir algunas tasas de homicidio, de natalidad, de deserción, de abandono, de repitencia, entre otros, por así mencionarlo. Y hay que hacer una definición de esa estructura de sistema y asignar
roles. Esos roles es el papel que va a jugar o va a establecerse para cada actor dentro de ese sistema de seguimiento y monitoreo. Y por último, pues aplicar las fichas técnicas y hacer uso de la medición de los distintos indicadores que allí hemos previsto. En esta otra imagen podemos observar básicamente los 3 momentos en que se hace esta evaluación. En la parte diagnóstica, la parte del diseño y la parte de ya ejecución o implementación, como queramos llamarlo. Por lo tanto, hay que entender qué queremos evaluar, es decir, la condición de interés. Esa condición de interés pues parte de lo que se esperaba arrojar el proyecto, ya sean los productos o resultados esperados y obviamente también en algunos impactos. Y por lo tanto hay que entender o comprender ese objetivo del programa que nos da una idea del alcance y de esos mismos resultados y buscar ese análisis de las evidencias y relaciones causales. Esto es de sumo interés en la medida en que podemos identificar si el impacto, si el producto, si el resultado de un proyecto realmente está asociado a los insumos y a las actividades ejecutadas o devienen o se causan por algo externo. Y por lo tanto, pues hay que caracterizar esos bienes y servicios a entregar y formular indicadores y costear productos, como lo vimos antes, para luego de establecer las responsabilidades y los mecanismos de coordinación del programa o política pública o proyecto, dependiendo obviamente de lo que estemos hablando. Y por lo tanto, hablar si es una entidad territorial de las metas, si estas han sido territorializables o no. Y por último, pues establecer una estructura de recursos financieros para poder hacer esa evaluación. Y por último, en esta gráfica vamos a identificar cómo hacer la selección de la batería de los indicadores, que ya con eso cerraríamos ese ciclo de la evaluación para el seguimiento a metas de gobierno. Acá se puede ver de manera mucho más esquemática cómo hay que entender los objetivos, ¿cierto?, en la entidad territorial o del gobierno nacional. Igual ese objetivo pues no solamente es en la parte pública, lo puedo establecer en un proyecto privado y cada objetivo pues tendrá una o distintas estrategias o rutas de acción para su ejecución y a su vez tendrá unas metas y de las metas obviamente tendremos en cuenta resultados de indicadores para poder obviamente hacer la medición y tratar de identificar si esa estrategia se encuentra con la condición de interés, es decir, con el objetivo general o lo previsto del programa, para luego aplicar los indicadores de producto y resultado. De igual manera lo podemos hacer para el objetivo 2 o el objetivo 3 en cada uno de los distintos proyectos. Y ya identificar esa tripartita de elementos, ¿cierto?, como resultado final o estratégico, sea un resultado parcial o intermedio, y por último, los productos estratégicos que se pretendió alcanzar y que se han logrado con la intervención pública o privada. Cabe destacar que el sistema de sinergia tiene unos órganos que van a interactuar de distinta forma para recabar información, procesarla, analizarla y divulgarla. Entonces, simplemente hay que entender que hay unos actores que reportan información en cada nivel de gobierno. Si es un municipio, pues tendremos secretarías y entidades descentralizadas y sus secretarías y operadores. Y si es, por ejemplo, a nivel nacional y hablamos de administradores del sistema, pues entonces tenemos en este caso al DNP y tenemos a la presidencia. Si esto fuera a nivel territorial, pues tendríamos a un CONFIS o tendríamos a un CODFIS o tendríamos otra entidad como un consejo de gobierno y la misma parte ejecutiva, alcalde o gobernador. Y por último tendríamos a unos usuarios de la información que generemos, alto gobierno o la ciudadanía o órganos de control. Valga decir que es muy importante entender que estos órganos de control son del orden político, son también la Procuraduría, son la Fiscalía, son la Contraloría, son la Contaduría, entre otros. Y a su vez podrán haber otros actores interesados que hagan veeduría o exijan alguna información para conocer los resultados de la intervención pública en este caso. Respecto ya a la consolidación de esa evaluación, hay que entender que inicialmente hay que partir de una política pública a evaluar. Y también hemos dicho que acá cabe destacar que podemos hacer
el seguimiento a un programa como tal y específicamente a un proyecto. Por lo tanto, después de que seleccionemos qué programa y qué proyecto evaluar, tendríamos que hacer un diseño de la evaluación que es sumamente riguroso, porque en la medida en que el diseño esté bien en cuanto a los tiempos, los recursos, los roles, entre otros factores, y los indicadores y las metas que pretendemos evaluar, y luego la ejecución del mismo es adecuada, obviamente el resultado va a ser mucho mejor. Después de esto podemos hacer una contratación, porque no es aconsejable hacerlo de manera interna, entonces debemos recurrir a firmas externas para lograr un mayor nivel de objetividad, de neutralidad y también de aplicación de instrumentos y herramientas mucho más validados y precisos que lo que podríamos disponer en la entidad nuestra, sea pública o privada, para determinar realmente en esa ejecución si los resultados alcanzados y los productos obtenidos con ocasión del proyecto o la política pública han sido adecuados y si han atendido o no de manera significativa a las problemáticas y al objetivo que se planteó inicialmente. Como hemos logrado aprender en esta primera parte de este módulo, las distintas herramientas, en la medida en que las apliquemos de la manera más acertada y tengamos en cuenta los tiempos, los actores, los recursos y la forma de llevar a cabo un proceso de evaluación de resultados y de impacto, nos permitirá la mejora en la toma de decisiones, nos permitirá mejorar las formas de planeación y de ejecución de los distintos proyectos. Además, enriquecerá los niveles y los indicadores de eficiencia, de eficacia, de economía y de efectividad de la organización, sea que se trate de esta pública o privada, ya que en la medida en que sigamos estos derroteros que nos ha otorgado el documento de sinergia y las otras distintas metodologías, podremos obviamente apuntar hacia tener unos mejores resultados en los subsiguientes proyectos e intervenciones públicas o privadas que realicemos.